Muy buenos días amigos de las redes sociales, mi nombre es Joy Eliud nuevamente aquí comenzando con otro video. En este momento dado el video va a ser más extenso debido a que les voy a estar mostrando los acordes de la mayor, re mayor, mi séptima para aquellos principiantes y así para los que ya están un poquito más adiestrados les voy a estar mostrando los auxiliares, los pasatonos y los ritmos musicales que se podrían dar a través del tono de la mayor. Por favor, quédese hasta el final en este video, se los agradeceré y así de igual manera todos vamos a aprender. Gracias. Empezamos con el video entero recordando los diferentes acordes dentro de cada cuerda y de cada traste. Y nuevamente vamos a seguir practicando para seguir haciendo movilidad al dedo a los, para así tomar mayor flexibilidad. Por ejemplo, mi, fa sostenido, sol, la. Y así lo siguen practicando al revés, al derecho, para así seguir soltando los dedos. Ahora, para no hacerlo muy sencillo para ustedes, vamos a continuar mostrando, ya habíamos hablado del tono de la mayor, luego de mi séptima, re mayor. Para añadirle auxiliares a la mayor, podemos dar este tono, que sería fa sostenido mayor, si menor, mi séptima, la mayor. Volvemos. Re, mi, la, fa sostenido menor, si menor, mi séptima y la mayor. ¿Cómo poner los dedos? Este dedo va a jugar un punto muy importante para que así no les dé mucho dolor en esta parte. La forma en que está tomada la guitarra en esta parte no se puede pisar ninguna cuerda abajo porque si no va a sonar totalmente diferente. Es importante hacer un reto. En este momento voy a hacer un reto con ustedes de 30 días para que vean cómo van a seguir escalando en la guitarra y dominándola poco a poco. ¿Ok? Vamos a comenzar. La, mi séptima, la mayor. Re mayor, mi, la, fa sostenido mayor, si menor, mi y la. En la parte de arriba les voy a estar dejando los diferentes acordes que van a estar pisando en la guitarra. También de igual manera en mi cuenta de Facebook, también de igual manera lo voy a postear para que sigan practicando en sus hogares. Y también vamos a dar ahora el ritmo. Es un recordatorio de videos anteriores que había hecho, pero ahora lo voy a hacer más completo para que así pues puedan dominar todo con relación a los acordes de la mayor. Vamos a dar a pisar la quinta cuerda. Se puede dar con una uña hacia abajo, pero a mí me gusta usar los dedos mejor porque así pues más adelante pueden practicar hacer eh, llevar la melodía con la guitarra. Vamos, quinta, los tres acordes. Sexta, los tres acordes. Quinta y así poco a poco más rápido. Luego practiquen cambiando de acordes, llevando la misma melodía, el mismo ritmo. Sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta. Bajamos a re, cuarta, acorde, quinta, acorde, cuarta, acorde, volvemos a quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, quinta, sexta, quinta, sexta. Cambiamos el acorde
a fa sostenido mayor, sexta, quinta, sexta, quinta, quinta, sexta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta. También para que sigan aprendiendo cómo tocar la mayor en sus diferentes trastes, para que puedan ver, sería la mayor. Ponen una soldina o simplemente su dedo, sería la sostenido mayor, si mayor. Si no tiene sostenido según la escala cromática en la guitarra, pues entonces sería do mayor, do sostenido mayor, re mayor, re sostenido mayor, mi mayor. Como mi no tiene sostenido en guitarra, sería fa mayor, fa sostenido mayor, sol mayor, sol sostenido mayor, y así sucesivamente cada acorde, eh, hasta llegar hasta donde más su dedo pueda alcanzar. En vez de, por ejemplo, que alguien le diga, mira, o usted quiera, decida que el tono de esa persona es la mayor, o mejor dicho, do mayor, ya que está aprendiendo solamente el primer acorde de la mayor, puedes entonces buscar la mayor en el tercer traste. Sería do mayor. O así sucesivamente, re mayor. El acorde que más se le acomode a la persona según su voz o según la melodía del cuatro o re quinto del instrumento que esté llevando la melodía. Entonces también es importante que sigamos practicando el ritmo paso doble o marcha, que sería, ya le había hablado anteriormente, quinta Z. Más rapidito, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría con paso doble? En otro de mis videos les voy a estar mostrando para que sigan practicando los pasatonos con más detenimiento. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan este video para que así el algoritmo pueda llegar a más personas. Les voy a estar dejando en la parte de abajo mi canal de Facebook, porque ahí les voy a estar mostrando las láminas de los diferentes acordes que estoy mostrando en el día de hoy, para que así se la haga más fácil a todos ustedes. Por favor, pueden poner en los comentarios qué les gustaría aprender, cuáles son sus dudas, para así tratar de yo poderlos ayudar y poderlos llevar. Por favor, vamos a hacernos un reto de 30 días para que así pues podamos lograr más y ustedes puedan ver cómo han ido mejorando en sus técnicas de música. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like. Los amo mucho y los espero en mi próximo video. Y así les voy a estar dejando otros enlaces para que así puedan seguirse conectando en diferentes videos, porque quiero ver que ustedes verdaderamente van a aprender. Dios les bendiga.